En el libro de Hebreos, el capítulo 19, hay algo bien importante y tiene que ver con lo siguiente. Número 1, si hay alguno tomando nota, puede tomar nota, y es que la sangre de Jesús nos permite entrar confiadamente al lugar santísimo. Mire bien y note bien el versículo 19. Versículo 19. ¿Me ayuda, Fabián? Así que, hermanos, teniendo libertad o confianza para entrar, ¿dónde? Lugar santísimo. ¿Por medio de qué? De la sangre de Jesús. Es una realidad y creo que un principio que usted y yo hoy debemos tener presente es que nosotros tenemos la confianza de entrar confiadamente, ¿dónde? Al lugar santísimo. En el antiguo pacto anteriormente no era así. Anteriormente, el único que podía entrar al lugar santísimo se llamaba el sumo sacerdote. Y entraba solo una vez al año. Imagínense, para el sacerdote poder entrar al lugar santísimo, tenía que mirar bien y revisar cómo era que iba a entrar. Porque si el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba, oiga bien, y entraba con inmundicia, quedaba muerto en el acto. ¿Qué pasa? Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró una vez y para siempre. Amén. Jesús entró una vez y para siempre. ¿Con qué objetivo? Dice que se rompió el velo. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos entrar. ¿Cómo pudiéramos entrar a la presencia de Dios? ¿Con qué? Confiadamente. Con libertad. Pregunto, a uno muy particularmente, nuestros padres, bueno, hay padres que sí, hay padres que no, pero cuando uno iba a salir o a visitar a otra casa, siempre le hacían una salvedad. Cuidado que te vas a andar metiendo en los cuartos, nada de andar, ¿cierto? Porque iba para una casa ajena. Entonces, siempre le hacían a uno la salvedad de que, ojo, que te vas a meter en los cuartos, que eso es casa ajena. Y entonces uno enseguida como que cuando llegaba a la casa que no era la casa de uno, uno llegaba como con esa precaución. ¿Cuál era la precaución que uno tenía? Que no podías meterte en el cuarto. ¿Por qué no lo podías hacer? Porque tú no tenías la confianza para entrar a ese lugar. Y sé que muchos de los que aquí estamos vivimos ese momento. Y uno llegaba a la casa y uno o se quedaba en la terraza hasta que lo pasaran a entrar a uno adelante. Y ahí, la mujer, venga, gente, siéntese. Hay otros que muy confiadamente, o dice uno muy costeñamente, son bien lisos y se meten. Y uno queda acá, uy, se metió. Pero uno recuerda es que no tienes ni el permiso porque no estás en tu casa. Muy diferente es que tú estés en tu casa. Yo pregunto, todos los que viven aquí en su casa, cuando llegan a su casa, pueden entrar al cuarto con toda confianza, porque es tu casa. ¿Cierto que sí? Entonces, anteriormente en el antiguo pacto no era así. Usted no podía entrar y que se me plació entrar aquí al lugar santísimo, donde entra el sumo sacerdote y entonces podía quedar muertecito en el acto. Pero gracias a nuestro sumo sacerdote Jesús, que nos abrió el camino para que usted y yo pudiéramos entrar ¿cómo? Con confianza. O sea, quiere decir que usted y yo podemos entrar a nuestra casa con confianza ante la presencia de Dios. Ahorita yo le dije, vamos a orar, y a veces cuando nosotros vamos a orar,
sí, nos disponemos para hacer una oración, pero a veces la oración se vuelve algo mucho más, a veces algo muy religioso. Pero Dios nos está hablando aquí de una confianza para acercarnos a Él. La pregunta es, ¿cómo nos estamos nosotros acercando a Dios? Confiadamente, esa debe ser la realidad. Así nos debemos acercar nosotros todos los días a nuestro Dios con toda confianza. Independientemente de cualquier situación, circunstancia que podamos estar viviendo en la vida, nosotros nos podemos acercar confiadamente porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Y por ser nuestro Padre, nosotros podemos acercarnos con toda confianza. Podemos entrar al cuarto. No se quede en la sala. Puede entrar al cuarto con toda confianza. ¿Sabe? Es importante que la iglesia entienda que a veces para acercarnos a Dios tenemos que ser como niños. Bien lo dijo Jesús cuando dijo, si no te haces como niño, no puedes ver el reino de los cielos. Un niño, los que tienen hijos acá, saben que o los que son más pequeñitos, cuando llega ese niño y llegó el papá, corre a recibir al papá ya, corriendo allá, o a la mamá, a la puerta, a la calle, y corriendo la recibe con toda confianza. ¿Por qué? Porque es su papá, porque es su mamá. Así que yo quisiera que usted y yo entendiéramos en este día que a la presencia de Dios podemos entrar con confianza. Nada de pena, hermano. Puedes entrar con confianza. Lo segundo, versículo 20, dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Jesús nos abrió el camino al Padre. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es. Lo segundo que esta mañana usted y yo podemos aprender es que Jesús nos abrió el camino. Él inauguró el camino o la senda para acercarnos a Dios. Qué precioso es esto. Qué precioso es saber y qué hermoso es conocer esta gran verdad de la palabra. Que Jesús vino y abrió un camino para que usted y yo pudiéramos accesar a la presencia de Dios. Repita conmigo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Precioso sacrificio de Jesús que nos dio la apertura para entrar ante la presencia de Dios. Versículo 21 dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vaya conmigo un momento a 1 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15. Dice, 1 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15, dice, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy bien. Cuando el texto en Hebreos nos está hablando, dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nos está hablando de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Quién es el sacerdote de esta casa?
Pregunto, ¿la presencia de Dios está aquí? Usted y yo tenemos que saber cómo conducirnos cuando estamos en la casa de Dios. Porque esta es la casa de Dios. Ahora bien, estamos hablando de un templo físico. Pero dice la Biblia, no podemos olvidar que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que usted también debe saber cómo se conduce siendo un templo, una piedra viva delante de Dios. Donde quiera que te desenvuelves. En tu casa tienes que saber cómo te conduces. En el trabajo hay que saber cómo te conduces. ¿Por qué? ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién es el dueño de este templo? Dios. Tienes que saber cómo conducirte. Entonces, es importante, lo tercero que hoy quisiera que aprendiéramos es que nosotros debemos saber cómo nos conducimos en la casa de Dios. Amén. Vamos al versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Acerquémonos con un corazón que sincero. Mire, una de las cosas que son importantes es que cada vez que usted y yo nos acerquemos a Dios, tenemos que acercarnos con un corazón, o sea, con un corazón verdadero. Mire, de aquí para afuera usted me ve a mí, pero adentro solo Dios me puede ver. Lo primero que Dios ve en el hombre no es su forma externa, sino su forma interna. Cuando Dios se remite al hombre, se remite a lo que hay en el corazón. Yo no voy a hablar un poco de eso, pero una de las cosas importantes es que cuando nos acerquemos a Dios no le esté escondiendo nada. Entonces, se acerca uno a Dios a veces como tratando de embolatarle la cosa al Señor. Tú no hablas y acomoda como la cosa, como si uno se olvidara de que Dios conoce mis pensamientos y Dios conoce mi corazón. Yo puedo embolatarle, hermano Samuel. Te embolato, hermano. Lo ve ahí, le puedo hablar y le acomodo, Señor, y te la embarraste hasta el fondo y le hablas, a veces uno le habla a Dios como que, Señor, es que tú sabes que, pero en el fondo, háblale con sinceridad, Señor, me la embarré, me equivoqué contigo, te fallé, fui grosero, grosera, hice tal y tal cosa, robé, Señor, sinceramente pecado contra ti y me arrepiento de mi pecado, lávame de mi maldad y hazme un hombre, una mujer nueva. Y dice la Biblia que a los humildes Dios los recibe, pero a los altivos Dios los tiene bien de lejos. O sea que la altivez no solo tiene que ver con lo que dices, sino con la actitud de tu corazón cuando te acercas a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios no con un corazón sincero y verdadero, hermano, déjeme decirle que hay orgullo en el corazón. Porque es como si estuvieras mandándole un mensaje a Dios diciéndole, te digo las cosas a media, porque yo creo poder controlar esto otro en mi vida. Así que cuando te acerques a Dios, cuando nos acerquémonos a Dios, debemos acercarnos con un corazón que sincero. Cuando tú eres sincero, hablas verdad. Cuando una persona dice, vea, yo te voy a hablar con toda sinceridad. A veces cuando se han dicho cosas y de pronto dice, bebé, yo te voy a hablar con sinceridad. Y la persona dice, mira, pasó esto y esto. Ve, y la persona se descarga. No sé cuánto les ha pasado aquí, que un día les ha tocado hablar con sinceridad. ¿Cuánto les ha tocado hablar con sinceridad un día? A mí me ha tocado hablar con sinceridad. Seguro que a todos los que aquí estamos un día nos ha tocado hablar con la sinceridad en la mano. Y decir la verdad. Aprendamos este principio hoy, que cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos con un corazón sincero. En otras palabras, hablando verdad delante de Dios. Porque Dios sí que conoce bien cuando le echan mentiras. Si yo le puedo mentir a usted aquí, ¿usted se la cree?
¿Se la puede creer? Porque no conoce mi corazón. Pero Dios, que conoce los pensamientos del hombre y el corazón del hombre, Dios sabe cuánta verdad puede haber en tus palabras cuando tú hablas. Por eso bien lo dice la Biblia. De labios me honran, pero su corazón está... ¿Por qué? ¿Por qué está lejos? Porque no están hablando con verdad en su corazón. Si hablamos verdad en el corazón, estamos agradando a Dios. ¿Qué es lo segundo que dice el texto? ¿Cómo nos debemos acercar a Dios? Con un corazón sincero. ¿Con qué más? Con fe. Mire, cuando nos acerquemos a Dios, usted cuando se acerca a Dios tiene que acercarse ¿cómo? Con fe. Lo primero es con un corazón que... Vamos a aprender esta mañana juntos. Nos acercamos a Dios con un corazón que... Y lo segundo es que nos acercamos a Dios con fe, creyendo que Él nos oye. Yo creo que esta mañana, mientras estamos predicando la palabra, por la fe, yo creo que la palabra está transformando nuestras vidas. Eso lo creo por la fe. Yo creo por la fe que esta mañana, mientras oramos a Dios, su palabra llega a nuestro corazón. Y Él nos oye. Bien lo dijo Jesús. Bien lo dice la palabra del Señor, no lo dijo Jesús, pero dice la palabra, dice, el justo vivirá por fe. Si usted es un justo, usted se considera un justo, usted y yo vivimos por la fe. Así que si tú eres de aquellos que se acercan a Dios, tienes que acercarte con fe, sabiendo que cuando le estás hablando, te está oyendo. Hay un coro muy precioso que dice, Dios está aquí. Dice, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana que se levanta. Y dice, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Yo estoy seguro y por la fe lo digo, que cada palabra que salga de los justos esta mañana va a ser oída delante de la presencia de Dios. Pero para eso hay que acercarse a Dios ¿con qué? Con confianza, con un corazón sincero, verdadero. Con integridad en el corazón. No puedes acercarte a Dios como te dé la gana o como bien nos parezca. Hay que acercarse a Dios con verdad en el corazón, hablándole sinceramente a Dios y hablándole con fe, creyendo que cada palabra que sale de nuestra boca está siendo oída en los cielos. A veces oramos más con fe cuando estamos a la espera de un trabajo. ¿Usted ha visto a una persona orando por un trabajo cuando está a punto de que lo llame? ¿Ah? Usted quiere conocer una persona que ora con fe. Vea, ya hizo la entrevista, le hicieron la visita domiciliaria, ya está esperando es que lo llame. Vea, esa persona ora con fe. Bien se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Mira, yo he visto la fe de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Está hablando no solo de esa fe que tú tienes para recibir grandes cosas de Dios, sino que está hablando de esa fe que tú tienes para vivir para Dios. Yo le predicaba a los jóvenes hace como unos meses atrás, estuve predicando, y yo les decía... A veces cuando damos un milagro de Dios decimos, yo tengo fe y Dios me va a dar esto. Padre, yo tengo fe en el nombre de Jesús y declaramos la palabra y por la fe, Señor, yo creo. Pero él les decía, pero a veces te encuentras con una chica que es, vea, hermosa. O te encuentras con un chico que está... bien pinta, es más pinta de la universidad, o la más pinta de la universidad. Yo le decía, y para eso a veces uno no quiere tener fe, para decirle, Señor, yo tengo fe que tú me vas a librar de la tentación.
Tenemos fe para decirle, Señor, yo creo que tú vas a sanar, yo creo que tú me vas a libertar, yo creo que tú vas a... Pero eso no tenemos fe para pedirle a Dios que nos libre de la tentación y que nos ayude a vivir en santidad. Porque la fe se vive. La fe se vive. Por eso yo le digo el día de hoy que cuando se acerca a Dios, acérquese con fe, sabiendo que Él le oye y sabiendo que Él le ve donde quiera que usted y yo vamos. Dios nos está viendo. Donde quiera que tú y yo vamos, Dios nos ve. Mira, te puedes esconder de quien quieras, pero de Dios no te puedes esconder nunca. Por eso es que estés donde estés, tienes que vivir en fe. Quien vive en fe, donde quiera que entre, sabe que Dios va con él al lado. Cuando entras a una entrevista de trabajo y tú dices, Dios va conmigo, Dios va contigo, pero cuando sabes que hay algo que te lleva a pecar, tú dices, Dios va conmigo, me tengo que alejar. Eso es fe. En Mateo capítulo 28, Jesús dijo, yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días yo estaré con ustedes. Hasta el fin del mundo. Usted llega a la iglesia, Dios viene con usted. Sale de la iglesia, Dios va contigo. En los problemas más difíciles, Dios va a estar contigo. Y Dios te dará la solución para que salgas de esos problemas. Pero también Dios estará contigo para que vivas en santidad y para que te guardes para Él. Se necesita de fe. Pregunto, ¿cuántas veces oraba Daniel al día? ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Y por Daniel orar 3 veces al día, ¿sabe qué sucedió? Lo fueron a acusar. Fueron a acusar a Daniel. Pregunto, ¿pero Daniel se movió de su fe? Fue tan difícil que firmaron un edicto. Ley de los medos y los persas. Nunca jamás puede ser revocada en la tierra. Pero cuando tú tienes fe, las leyes del cielo nunca cambian, las leyes del cielo permanecen. Si usted se da cuenta, aquí en Colombia y en los países pasan cambiando leyes aquí, leyes allá, sale una hoy, mañana la cambian, vuelven y la ponen, vuelven y la quitan, la reacomodan, y mejor dicho. Pero Daniel hizo lo que tenía que hacer, permaneció en la fe y se acercó a Dios con fe. Pregunto, ¿echaron a Daniel al foso de los leones, sí o no? ¿Su fe cambió? Usted porque ya se sabe el final de la historia, y fácil, bacano, Daniel, sí, Dios lo libró de los leones y salió al día siguiente, y no se lo comieron, pero que el hombre estaba viviendo ese momento, se necesitaba de fe para permanecer en Dios. Cualquier otro dice, no, está bien, tranquilo rey, yo dejo de orar. Usted y yo no dejamos de acercarnos a Dios con fe por lo que diga el mundo, por los decretos de este mundo. Nos acercamos a Dios porque la Biblia lo dice y la Biblia no cambia. ¿Sabe cuándo cambió el decreto? El día que Daniel se acercó a Dios con fe. Y voy a dar una palabra de parte del Señor esta mañana. Hay decretos que han sido lanzados contra tu familia y contra tu casa, pero prevalecerá el decreto y la palabra del Señor por encima de eso y se cumplirá por la fe que tienes en tu corazón. Hay un decreto que está por encima. Aplauda a Dios con gozo y con alegría, porque es su palabra. Hay un decreto y es la palabra de Dios. Y por la fe lo creemos. Y por la fe nos acercamos a Dios con confianza. Y por la fe vivimos para Dios en santidad y en integridad. Dice, ¿cómo más nos debemos acercar a Dios? Teniendo un corazón que es purificado de mala ¿qué? Conciencia. Un corazón purificado de mala conciencia. Yo decía, el corazón tiene conciencia. Yo me hice la pregunta y dije, yo no entiendo. Más si corazón purificado de mala conciencia. Pero
como les decía ahorita, del corazón salen los buenos y los malos. Bien lo dice el gran mandamiento, ama al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda ¿qué? Tu alma y con toda ¿qué? Tú cavilas en tu corazón, lo llevas a tu mente y lo accionas. Bien lo dice el Proverbista 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Cuando nos acerquemos a Dios, con un corazón purificado de mala conciencia. ¿Qué más dice? Dice, y nuestro cuerpo lavado en agua pura. ¿Alguien qué me puede decir lo que representa el agua pura? ¿Quiere decir que es un agua qué? ¿Por qué creerían ustedes que yo me tomaría un sorbo de esta agua? ¿Por qué? ¿Agua qué? ¿Creería usted que yo sería capaz, o por lo menos si usted se dio cuenta, que a esta agua le cayó una gota de la alcantarilla y usted ve que el hermano se la va a tomar? Mínimo hacemos la cara. Usted y yo debemos dejar que Dios nos lave con su agua pura. Es pura el agua de Dios. Agua pura. Podamos ser lavados con agua pura. Bien lo dice la palabra cuando dice, hermanos, os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, agradable y racional, que es vuestro culto racional. El verdadero culto, la verdadera razón de un culto a Dios tiene que ver con vidas purificadas delante de Él. Presentar tus cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Yo les decía al principio de la enseñanza que en el antiguo pacto no podías entrar como te diera la gana al lugar santísimo. No se podía. Y no cualquiera entraba. Y el que entraba como no era, quedaba muerto. De pronto esta mañana, en este día, tú puedes acercarte a Dios y decirle, Señor, lávame. Y que el agua pura de Dios, y que solo Él pueda hacer, pueda limpiar todos tus pecados, todo malo pensamiento, todo lo que en tu corazón no esté correcto, para que entonces tú puedas con toda confianza llegar delante de Dios y con fe acercarte a Dios y recibir de Dios lo que Él tiene para ti en esta mañana. En esta mañana no he sido yo, esta mañana ha sido el Espíritu Santo el que habla a nuestros corazones y el que nos cambia, el que nos transforma. Por eso esta mañana yo le invito a que cuando nos acerquemos a Dios, nos acercamos creyendo que Él está aquí. ¿Sabe? Y le animo a que haga de su vida diaria una vida de comunión con Dios. Bien lo dice la Biblia cuando dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve ¿dónde? En lo secreto. Eso también habla de tu fe. Querido hermano, aquí en la iglesia, oramos, estamos todos. La gente va a la iglesia, la evangélica, otros van a la católica y todo el mundo reza y todo el mundo. Pero cuando usted ora y cierra la puerta y ora a su Padre en secreto, cualquiera que te vea ahí que no sabe de estas cosas, te ve hablando solo, dice, ¿estás loco o estás loca?
Pero por la fe usted y yo nos acercamos porque sabemos que no estamos solos allí, ahí está la presencia de Dios. Y el que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando cierras la puerta, estás hablando de intimidad con Dios. Esta mañana yo quisiera que nos acercáramos a Dios con una actitud humilde, diciéndole: Señor, aquí está mi vida.